el día de hoy. Voy a parar mi cámara em, para poder entonces hacer la clase sin ninguna interrupción, ¿cierto? Y comenzamos. En la clase pasada vimos entonces la ley de los gases, ¿cierto? Y vimos algunas propiedades de los gases que están basadas ¿cómo se llama? En las variables que vimos al principio que tienen relación con la teoría cinética molecular de los gases específicamente, y que tienen entonces relación con estas variables que son presión, temperatura, volumen, cantidad de gas. ¿Cierto? Cantidad de gas, estamos hablando del número de partículas que componen un gas, específicamente estamos hablando de moles, ¿cierto? Bien. Lo último que vimos fue esto que está acá, el ejercicio de la ley combinada, ¿cierto? Donde tenemos el producto de la presión por el volumen y el cociente de estos dos por la temperatura. ¿De acuerdo? Yo, antes de comenzar con lo siguiente, ¿cierto? Me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda al respecto antes de continuar, ¿ya? Si no hay dudas, podemos continuar sin ningún problema y podemos entonces darle paso a lo siguiente que tiene que ver entonces con la ley de los gases ideales, ¿ya? O conocida también como ecuación de estado de los gases, ¿ya? ¿Hay dudas al respecto? No, profe. Ya, el resto, No, profe. perfecto. Vamos entonces a la ley de los gases ideales, ¿cierto? Que tiene relación con la combinación de las de las cuatro variables que nosotros observamos, ¿cierto? En las leyes anteriores. Recuerden ustedes que lo primero que vimos fue la ley de Boyle, ¿cierto? La ley de Boyle tiene relación con la presión y el volumen, donde vimos que el producto entre la presión y el volumen es constante. Después vimos la ley de Charles, donde vimos que esta relación al volumen y la temperatura a presión constante, donde el cociente, ¿cierto? Donde el cociente de estas variables entre el volumen dividido por la temperatura también es constante. Luego vimos la ley de Gay-Lussac que relaciona la presión con la temperatura, que también es un cociente entre estas variables que también permanece constante. Y vimos entonces la ley de Avogadro, la mencionamos por ahí, que tiene relación con el volumen y la cantidad de partículas pertenecientes al gas que estamos analizando, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a ir rápidamente a la pizarra, ¿cierto? Para poder explicarles esto que estaba hablando yo con palabras, pero me parece que es mejor verlo con ecuaciones, y entendamos por qué o cómo funciona ¿cómo se llama? Esta ecuación de estado que se llama la ley de los gases ideales y que relaciona entonces la presión absoluta en la atmósfera. Relaciona también el volumen en litro, el número de moles de gas con la letra N, y entonces la letra y la T, que es la temperatura absoluta que se mide en Kelvin, ¿ok? Nosotros vimos, independiente entonces de la ley, ¿ya? Vamos a ver si estamos ok, sí, estamos ok. Vamos a compartir pantalla con la pizarra. Ahí, ¿están viendo la pizarra, chicos? Sí, profe. Perfecto. Habíamos visto que la presión por el volumen era constante, ¿cierto? Habíamos visto también que el volumen dividido por la temperatura también lo era. Habíamos visto que el volumen dividido por el número de partículas del gas, en este caso los moles, también lo era, ¿cierto? Y vimos también que la presión dividido por la temperatura, perdón si escribo mal, también era constante. Entonces, teniendo en cuenta esto, y si hacemos una especie de ley combinada, nosotros sabemos que el producto de la presión por el volumen dividido por el número de moles del gas por la temperatura también va a ser constante, ¿cierto?
Y nosotros podríamos establecer condiciones iniciales o finales, pero básicamente lo que tenemos que entender acá es que este cociente y producto a la vez, ¿cierto? Genera una constante que nosotros la conocemos como R, ¿ya? Y esta R, ¿cierto? Es la constante de los gases ideales. Cuando nosotros despejamos la ecuación a partir de esta R, nosotros observamos la ecuación que ustedes vieron en la PPT. P por B igual a NRT. ¿De acuerdo? Hay una mnemotecnia para que ustedes recuerden esta ecuación. Vamos a escribirla aquí abajo. Yo creo que ustedes la deben haber visto en la internet. Pero solamente para que se acuerden, ¿cierto? Pavo igual a ratón. Si ustedes factorizan, ¿cierto? Eliminan los términos semejantes, ¿cierto? Solamente se los muestro como regla mnemotécnica. Ustedes tienen la ecuación de estado de los gases, ¿ya? Si eliminan las A y las O, entonces se van a acordar siempre de eso. Acuérdense, pavo igual a ratón es una forma de recordar esta ecuación, ¿ya? Puede sonar chistoso, pero ayuda. De hecho, yo hasta el día de hoy la uso para recordar cómo usar esta ecuación apropiadamente. ¿De acuerdo? Siguiendo entonces con la presentación, ¿ya? Siguiendo entonces con la presentación, vamos acá, ya mencionamos en qué consiste cada una de estas variables, sabemos entonces en qué unidades se mide, ¿cierto? Y vamos a ver entonces un ejercicio donde podemos aplicar esta famosa ley de los gases ideales. Fíjense en el tipo de ejercicio, eso es importante por favor para que ustedes entiendan entonces cómo, cómo es que se, cómo es que se utiliza, ¿ya? En la ecuación de estado o la ley de los gases ideales en un problema tipo. Aquí dice, por ejemplo, el hielo seco es dióxido de carbono sólido a temperatura inferior a 55 grados, a menos 55 grados Celsius y presión de una atmósfera. Una muestra de 0,050 gramos de hielo seco se coloca en un recipiente vacío, cuyo volumen es de 4,6 litros. Dice que se termostata a la temperatura de 50 grados y nos piden A, calcule la presión en atmósfera dentro del recipiente después de que todo el hielo seco se ha convertido en gas. ¿Qué variables tenemos? Tenemos temperatura, volumen y la masa, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí en la ecuación, vamos a rayar aquí. Si ustedes se fijan aquí en la ecuación, ¿ya? Los 0,05 gramos que nos muestran al principio están divididos por 44 gramos dividido por mol. ¿Y qué vendría siendo entonces este 44 gramos dividido por mol? ¿Alguien me podría responder? ¿Alguien me podría responder? ¿Nadie? Ah, estoy viendo el chat, aquí me responden que corresponde a, vamos a ver al tiro, la masa del CO2. Perfecto, eso es. Muy bien, Francisco. La masa del CO2. Ya recuerden que nosotros en clases anteriores ya habíamos visto cómo se calcula la masa molar o molecular de un compuesto y que el número de moles entonces corresponde a los gramos de la muestra, en este caso los 0,050 gramos, dividido por su masa molar o molecular. ¿Ya? Esto entonces da origen a los moles que nosotros necesitamos ¿cómo se llama? En el ejercicio. ¿Ok? Ustedes al hacer la reducción de unidades respecto del análisis dimensional de la fórmula que ustedes ven ahí, ¿cierto? Pueden observar que
La constante R contiene entonces las 4 unidades que presentan tanto presión, temperatura, volumen y número de moles, ¿cierto? Atmósfera, litro, mol, Kelvin. ¿Ya? Es por eso que se puede usar esta ecuación con la constante, ¿cierto? Para poder analizar y expresar el resultado en el valor y la unidad que se nos pide. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas hasta acá? Si no hay dudas, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Ok. Aquí dice leyes de gas y reacciones químicas. Y yo les mencionaba en la primera clase de gases de que había una reacción bastante conocida, no sé si en esta clase o en otra, es el proceso de Haber-Bosch. El proceso Haber-Bosch consiste en la formación de amoníaco gaseoso a partir de los elementos que componen el amoníaco, que son el nitrógeno y el hidrógeno, ambos gaseosos. Y esto entonces se somete a altas presiones y temperaturas como medio de reacción externo para que la reacción se lleve a cabo. ¿Ya? Esto se lo traigo a la memoria porque, si ustedes se fijan, ahí dice que los gases están implicados como reactivo y producto en muchas reacciones químicas. ¿Ya? Por lo general, la información dada por un gas en una reacción es su presión y el volumen, y también, obviamente, la temperatura. Se necesita usar la ley de los gases ideales o el volumen molar eh, a TPE, que es temperatura-presión estándar, para determinar los moles de un gas de una reacción. Una vez que se conocen los moles, ¿cierto? Uno de los gases en una reacción se puede usar como un factor molar para determinar los moles de cualquier otra sustancia. ¿Qué vendría siendo esto de factor molar? ¿A alguien le suena o lo ha escuchado alguna vez? Si lo saben, ¿cierto? O no lo saben, ¿ya? Recuerden que en mi clase decir que no lo sé o no, profesor, no tengo idea, también es válido porque la idea es que todos aprendamos. Por favor, anótenlo en el chat o levanten el micrófono sin ninguna vergüenza y digan, no, profesor, mire, esto es lo que yo creo que es la fracción molar, o no, profesor, no lo sé. ¿Alguien sabe qué es la fracción molar? Yo no, profe. Ya. ¿El resto está igual que su compañero o tiene alguna idea de lo que puede ser la fracción molar? No, profe, sé que me lo pasaron, pero no me acuerdo. Ya, perfecto. Sí, sí, no hay ningún problema, como les decía. Si no se acuerdan o no tienen idea, es válido que lo digan porque la idea es que todos aprendamos acá también dentro de la clase algunos conceptos, bien digo, que tienen relación con esto. Entonces, vamos a mirar un ejercicio, ya, antes de hablar un poco de esto de la fracción molar, donde podemos entonces aplicar lo que se nos dice anteriormente. Dice, cuando el metal potasio reacciona con cloro, el producto de la reacción es el siguiente. Primera cosa, la reacción está balanceada. Denme un minuto. Bueno, enseguida tengo que apagar un incendio aquí en mi casa. Ok, ya volví. Entonces, primera cosa, ¿la reacción está balanceada, sí o no? Sí, ¿Por qué está balanceada? porque tienen la misma cantidad en los dos lados. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con la respuesta. ¿Y qué sería entonces la misma cantidad Israel, no? Sí, la cantidad de elementos, ¿o eso? Ya, pues, mira, veámoslo rápidamente. Es importante que ustedes esto lo tengan como conocimiento transversal,
¿cierto? Para todas las clases, porque nosotros vamos a estar utilizando la estequiometría y el cálculo de masa durante todo el semestre, ¿ya? Por eso siempre les pregunto este tipo de cosas, aunque a veces parezca obvio, ¿ok? Si vemos los potasios, hay dos potasios a ambos lados, lo cual dice que está correcto. Y en el caso del cloro tenemos dos cloros a ambos lados y eso está correcto, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo, Israel? Sí, sí. El resto, me imagino que sí. Entonces la pregunta dice, ¿cuántos gramos de cloruro de potasio se producen cuando 7,25 litros de gas cloro reaccionan en condiciones TPE, ¿cierto? Temperatura, presión estándar con potasio. Y esto se calcula de la siguiente manera, ¿ya? Ustedes saben de que un mol de gas, ¿cierto? Según la hipótesis de Avogadro que vimos en la clase anterior, corresponden a 22,4 litros de el gas, ¿cierto? Lo que necesitamos saber entonces cuántos moles son 7,25 litros y con eso entonces sacamos que los moles de cloro, dicloro en este caso, son 0,324. ¿De acuerdo? Pero esa no es la pregunta es cuántos gramos de cloruro de potasio, ¿cierto? Por tanto, hacemos la relación en moles, digamos, por estequiometría de los moles de cloro respecto de los de cloruro de potasio que se forman de la reacción. Nosotros sabemos de la reacción de que la relación estequiométrica, ¿cierto? Es 1 de cloro por 2 de cloruro de potasio, o sea, 1 es a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada mol de cloro yo voy a formar el doble de moles de cloruro de potasio, ¿cierto? Por tanto, la incógnita en esta parte va a ser de 0,648 moles de cloruro de potasio. Y luego entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos ese valor en moles por la masa molar del cloruro de potasio. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo entonces en el paso número 3? Sabemos que la masa del cloruro de potasio es 74,5. Aquí en este caso tomaron como masa del cloro 35,5. ¿Ya? 35,5 y 39 en el caso del potasio, y determinaron que la masa es 74,5 gramos. A partir de esta relación, de esta regla de 3 simple, entonces determinan que la masa es de 48,3 gramos de cloruro de potasio y con eso entonces el ejercicio está resuelto. ¿Tienen alguna duda al respecto? No, profe. Ok, si no hay dudas entonces vamos a lo siguiente. Aquí vamos a hablar un poco de esto que yo les planteaba al principio, que tiene relación con la fracción molar, ¿ya? Pero para eso, antes tenemos que hablar de las presiones parciales, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, ¿ya? Que es normalmente lo que ocurre cuando tenemos una reacción donde uno o más gases, ¿es cierto? Eh, Reaccionan para generar productos. Y ahí está el ejemplo que yo les daba hace un rato atrás del proceso de Haber-Bosch, ¿cierto? Donde tenemos que una mezcla de un gas ejerce una presión parcial, ¿de acuerdo? Y la presión parcial de la mezcla eh, tiene relación con, ¿cómo se llama? Con la suma de las presiones, de las presiones totales de cada uno de los gases que componen a la mezcla, ¿cierto? Y esto está descrita en función de la ley de Dalton. Y dice, como está escrito en la diapositiva, que en una mezcla de gas, cada gas ejerce su presión parcial y que es la presión que ejercía si fuese un único gas dentro del contenedor. Eso es por definición la presión parcial de un gas. ¿Ya? La ley de Dalton entonces establece que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales y de los gases de mezcla. ¿Ya? Y esto entonces en función de ¿cómo se llama? La ecuación que está ahí abajo, donde P, que es la presión total, va a ser la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases, ¿ya? Donde el dominio de la sumatoria va de 1 hasta n, dependiendo de cuántos gases hay en la mezcla. Y como consecuencia, la ecuación que ustedes tienen al lado, que es PI, la total, es igual a YI por P, donde la P es la presión total, ¿cierto? O sea, perdón, la presión parcial.
Y vendría siendo el número de moles que componen al gas. ¿De acuerdo? Vamos a usar un ejemplo para ver cómo funciona entonces esta ley de Dalton. Y el ejemplo es que un tanque de gas de 10 litros contiene propano, cuya fórmula es la que ustedes ven en el ejercicio, a una presión de 300 torricelli. Antes de seguir leyendo el ejercicio, el torricelli, ¿recuerdan ustedes a qué corresponde? Nosotros sabemos que la medida, de presión utilizada en el sistema internacional y en la constante ideal de los gases, que era la que habíamos visto en el ejercicio anterior, la expresión está expresada en atmósfera. ¿Ustedes recuerdan cuántos torricelli corresponden a una atmósfera? ¿No? Una atmósfera corresponde entonces a 760 torricelli o 760 milímetros de mercurio, que son unidades equivalentes. ¿Ok? Sigo entonces. Otro tanque de gas de 10 litros contiene metano a una presión de 500 torricelli. Al preparar una mezcla de combustible gaseoso, los gases de ambos tanques se combinan en un contenedor de 10 litros a la misma temperatura. ¿Cuál es la presión de la mezcla de los gases? Según la ley de las presiones parciales, la presión total va a ser entonces la presión parcial del propano más la presión parcial del metano. Y básicamente, como ustedes ven ahí, es la suma de ambos en términos de presión. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta acá? No, profe. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Dice una mezcla de 4 gramos de metano y 6 gramos de etano. Este es el C2H6 es etano. Ocupa un volumen de 21.75 litros. Calcular la temperatura de la mezcla si la presión total es de 0,5 atmósferas, ¿ya? Y ve la presión parcial de cada gas. Entonces, calculamos los moles, ¿ya? Calculamos los moles de cada uno y usamos los moles totales para determinar entonces la temperatura de la mezcla a 0,5 atmósferas, donde utilizamos entonces la ecuación de estado despejando la variable de temperatura, porque es la que nos están preguntando en la letra A, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahí, dice T igual a P por B dividido por NR. Y haciendo el análisis dimensional nos da que la unidad es Kelvin y el valor son 295 Kelvin. ¿De acuerdo? Luego, el B, ¿cierto? El B nos decía la presión parcial de cada gas. Y fíjense, nosotros tenemos acá que la presión son 0,5 atmósferas. Fíjense que la presión del metano va a ser el número de moles del metano dividido por el número de moles total. Si ustedes recuerdan, me voy a ir para atrás, en la ecuación que aparece en la derecha, ¿cierto? Esta que está acá, la presión era YI por P, donde Y yo les había dicho en un principio que era el número de moles de los gases, y en este caso, SI, ¿cierto? Viene siendo la fracción molar del gas presente en la mezcla. Es decir, cuántos moles respecto del total hay presentes de este gas en la mezcla final. ¿Ya? Por eso se calcula de esta forma. Por eso se determina el N el N de metano partido por el N total, donde sabemos que el N de metano es 0,25 partido por 0,45, donde 0,45, ¿cierto? Este que está acá, viene siendo el número de moles totales. Y eso por la presión total del sistema. ¿Ya? Eso nos da entonces que la presión de metano
va a ser igual a 0.278 atmósferas. Luego, el mismo ejercicio se hace para el caso del etano, ¿ya? Donde el valor final va a ser 0.222 atmósferas. ¿Cómo sabemos que el ejercicio está bien? Porque la suma de las presiones que nosotros calculamos en atmósferas, ¿cierto? Debe ser igual a la presión total del sistema. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, aquí está cómo se usa la ecuación de la derecha, ¿cierto? De la ley de Dalton, donde PI era igual a Y sub I por P, donde P viene siendo la presión total e Y la fracción molar, ¿cierto? Y este también es un ejercicio típico que se pregunta cuando queremos determinar la presión de una mezcla de gases, ¿de acuerdo? Vamos a este punto que son gases recogidos sobre agua, ¿ya? Donde, como dice ahí, a menudo en el laboratorio se recolectan gases al burbujearlos a través de agua en un contenedor, ¿ya? Ustedes me dirán, pero ¿cómo si se supone que tenemos un gas, tenemos, ¿cómo se llama? Un líquido, no, no hay, ¿cómo se llama? No, no es soluble. Bueno, efectivamente no lo es. De hecho, la solubilidad es baja. Y el ejemplo más claro de esto son las bebidas gaseosas que ustedes normalmente consumen a la hora de almuerzo y todo lo demás. ¿Ya? Como dice ahí, se recolectan gases al burbujearlo a través de agua en un contenedor. El gas desplaza el agua por diferencia de volumen, como se muestra en la figura. Y puesto que parte del agua se evapora a la misma temperatura, también se debe considerar el vapor de agua. ¿Ok? Eso es importante. Por lo tanto, están involucradas la presión del gas, la presión del vapor de agua y la temperatura experimental. Y la presión que se genera en el sistema. ¿De acuerdo? Porque esto hay que tenerlo en cuenta, porque vamos a mirar entonces este ejemplo y van a entender entonces por qué. Dice, cuando el magnesio reacciona con ácido clorhídrico, un volumen de 355 ml de gas hidrógeno se recolecta sobre agua a 26 grados Celsius. Cuando nosotros decíamos se desplaza en volumen de agua, tiene que ver con esto, se recolecta sobre agua. No es que esté disuelto en agua. ¿Se puede disolver? Sí. Bajo ciertas condiciones de presión y temperatura lo podemos hacer, pero en este caso tiene que ver con el desplazamiento. Por eso se habla de recolectado sobre agua. Si la presión de los gases es de 752 milímetros de mercurio, ¿cuántos moles de hidrógeno se recolectaron? La presión de vapor de agua es de 26 grados Celsius a 25 milímetros de mercurio. Los datos que necesitamos entonces, la temperatura, el volumen y la presión total. La temperatura expresada en Kelvin, ¿cierto? Donde yo les había indicado de que a la temperatura en Celsius había que sumarle 273,15 Kelvin, y eso entonces nos da la temperatura en Kelvin. Luego el volumen se pasa a litros y la presión total 752 milímetros de mercurio. Podríamos eventualmente trabajarlo así, pero yo prefiero que ustedes lo transformen a atmósferas, ¿ok? Donde una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Bien, tenemos la reacción. Primera pregunta, ¿la ecuación está balanceada? Pregunto de nuevo, ¿la ecuación está balanceada? Sí. Sí, Sí. ¿cierto? Bien. Entonces, si la ecuación está balanceada, podemos proceder. La presión total del sistema va a ser igual a la presión de hidrógeno parcial, en este caso, por la presión del vapor de agua. O sea, más la presión de vapor de agua. ¿Ya? La presión de hidrógeno, que es la que nosotros necesitamos saber para poder determinar los moles, se va a despejar a partir de la ecuación que estaba arriba, ¿cierto? De esta ecuación que está acá. De esta despejamos esta. ¿Ok? Luego, determinamos entonces que la presión parcial de hidrógeno, bajo estas condiciones, ¿ya? Donde la presión parcial de agua 26 grados Celsius es 25 milímetros de mercurio, nos da entonces que la presión va a ser 0,956 atmósferas. Recuerden que para trabajar la unidad de presión se debe trabajar en atmósferas.
la temperatura en Kelvin, el volumen en litro y la cantidad en moles. ¿Ok? Luego, usamos la ecuación de estado de los gases, donde determinamos la cantidad de moles de hidrógeno que se recolectaron a partir de los datos que obtuvimos de la relación anterior, donde el número de moles despejados va a corresponder entonces a la ecuación que ustedes ven acá, ¿cierto? Lo cual, haciendo el análisis dimensional, atmósfera se va con atmósfera, litro con litro, y Kelvin con Kelvin, nos va a quedar que es que expresado un mol, que es lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Ya? El valor nos va a dar 0,0138 moles de gas hidrógeno. ¿Ok? Recuerden que lo que nos habían preguntado era cuántos moles de hidrógeno gaseoso se recolectan. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Prosigo. Vamos a descartar acá. Y con esto estaríamos listos con el asunto de gases, ¿cierto? Vamos a seguir entonces con la PPT que sigue. ¿Ya? Vamos a ver una breve parte de esa diapositiva. ¿Ya? Estoy abriendo en este momento, chiquillos, así que el computador está medio lenteja. Aquí está la cosa. Vamos aquí. A ver. Está medio lento mi computador, chiquillos. Aguántenme un poquito. Ya, y sí, vamos a compartir pantalla. Ya. Están, me imagino, viendo la unidad de soluciones. ¿Ya? Chiquillos, si ustedes creen que yo voy muy rápido, igual díganme, ¿ya? Para yo no irme tan acelerado explicándole algunas cosas, porque la idea, como les decía, es que todos aprendamos lo que se está viendo en clase, ¿de acuerdo? Entonces, en la unidad número 7 vamos a ver soluciones, ¿ya? La idea es que como nos van a sobrar un par de clases, podamos hacer algunos ejercicios también, como en las veces anteriores, para que podamos ir viendo cuáles son los ejercicios tipo de estas dos unidades y que vean ustedes cómo se van resolviendo, ¿ok? Aquí vamos a avanzar un poco más lento, ¿ya? Y antes de ver a fondo cómo funcionan estas soluciones, ¿cierto? Yo quiero saber, pues, o quiero que veamos acá en este caso, qué son las disoluciones químicas. Y las disoluciones, como dice ahí, son una mezcla homogénea constituida por dos o más componentes. ¿Ya? Existen otro tipo de mezclas, sí, heterogéneas, pero no son consideradas soluciones o disoluciones. ¿Ya? Hablar de soluciones o disoluciones, como dice ahí, es exactamente lo mismo. Yo prefiero más bien el término de disoluciones porque uno no suelve, sino más bien disuelve. ¿Ok?
Una disolución entonces es una mezcla donde existen dos componentes, que es el soluto y el disolvente, donde el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad y por tanto se disuelve, y luego el disolvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y por tanto es la que disuelve al soluto. ¿Ok? Ejemplos de esto. Cuando ustedes van a preparar fideos, normalmente lo que uno hace es preparar una salmuera, es decir, agua con sal, donde el disolvente viene a ser el agua y el soluto viene siendo la sal, ¿cierto? Cuando uno está nervioso, por ejemplo, normalmente las abuelitas nos daban agua con azúcar para calmar los nervios. Ahí tienen otro ejemplo de disolución, ¿ya? Donde el azúcar viene siendo el soluto y el agua el disolvente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que corresponde a un soluto y un disolvente, y que la mezcla de ambos entonces corresponde a la disolución. Esto, a modo de ecuación, les voy a recomendar que lo tengan presente. ¿Ya? Luego, ¿cómo funciona el proceso de disolución en una disolución de las que nosotros estamos estudiando? Aquí dice que cuando un sólido se disuelve en un líquido, las partículas que lo forman quedan libres y se reparten entre las moléculas del líquido que se sitúan a su alrededor. Ese proceso que ustedes están observando acá, al lado de la derecha, esto, ¿ya? Se le conoce como solvatación, ¿ya? Solvatación en términos generales, hidratación si queremos hablar en términos de que el disolvente en este caso es agua. Y ustedes se fijan, las moléculas de agua están rodeando entonces los componentes que conforman, valga la redundancia, el cloruro de sodio. ¿Ok? Ok. Aquí hay algunos ejemplos de los que yo he mencionado uno, que tiene que ver con una solución, una disolución en este caso, de un sólido con un líquido, donde tenemos el refresco, ya donde el solvente es agua, el soluto es dióxido de carbono y azúcar. Y aquí entonces tienen un ejemplo de lo que mencionábamos recién de los gases disueltos en agua, no recogidos sobre agua, que no es lo mismo. ¿Ya? Luego el aire es una mezcla de gases, ¿cierto? Una mezcla homogénea de gases. ¿Ya? Y quiero que entiendan entonces que una mezcla homogénea, ¿ya? Una mezcla homogénea tiene relación con una mezcla donde yo no logro distinguir a simple vista los componentes de esta mezcla. Si yo, por ejemplo, tuviera agua con arena, ahí yo tengo una mezcla que es heterogénea, ¿cierto? Y que no corresponde a una solución. En este caso, el refresco o el aire, yo, a diferencia del refresco, que cuando salen las burbujas de aire, las puedo observar, ¿cierto? Tengo ejemplos de mezclas homogéneas que en este caso corresponden a disoluciones. Y también podemos entender como una disolución de sólidos, una soldadura o una aleación, ¿ya? Donde, por ejemplo, tenemos en el caso de la soldadura el disolvente que viene siendo el plomo y el soluto, entonces todos esos elementos que ustedes ven ahí donde encontramos, por ejemplo, manganeso, carbono, fósforo, silicio, azufre, etcétera, ¿ya? Asimismo en las aleaciones, donde por ejemplo tenemos el bronce, que debe ser una de las más conocidas por ustedes, donde el bronce corresponde a una mezcla de cobre con estaño, ¿cierto? Donde lo que nosotros observamos es un metal de color amarillo, pero no logramos distinguir qué parte es cobre y qué parte es estaño. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta acá? ¿No? Ok, si no hay dudas, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo clasificamos las disoluciones? Las podemos clasificar según su estado y según su concentración. Y según su estado, como habíamos mencionado anteriormente, pueden ser disoluciones sólidas, líquidas o gaseosas. Y en el caso de la concentración, ¿cierto? Pueden ser diluciones diluidas, que son insaturadas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. ¿Ya? Vamos a explicar en breve en qué consiste cada una de estas tres. ¿Ya?
Según la concentración, una disolución diluida o insaturada son aquellas que contienen una pequeña cantidad de soluto en un determinado volumen de disolución. ¿Ya? Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Vamos a hacer una salmuera para conserva o para preparar algún alimento. Y si yo en un vaso de 200 ml agrego una cucharada de sal, yo la logro disolver completamente, ¿cierto? Ahí yo tengo un ejemplo de una disolución insaturada. Concentradas, ¿cierto? O saturadas son aquellas que contienen gran cantidad de soluto en un determinado volumen de disolución y por tanto están próximas a la saturación. La saturación es un punto, ¿cierto? Que podríamos hablar de equilibrio eh, entre el soluto y el disolvente, donde si yo agrego una cucharada más del soluto sobre esa solución, esta empieza a precipitar. Ya no es capaz del disolvente, perdón, de disolver más soluto. Y ahí entonces estamos hablando, en ese caso puntual, de una solución sobresaturada, donde son aquellas que contienen más solutos que el presente en las disoluciones saturadas. ¿Ok? Porque yo agrego, pero hay un punto en que si yo agrego más soluto, entonces este soluto no se disuelve o por defecto precipita. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que viene siendo una solución insaturada, saturada y sobresaturada, donde ustedes pueden observar acá, ¿cierto? Que una solución sobresaturada no es capaz de admitir más soluto en su composición. ¿De acuerdo? Luego, veamos entonces algunas clasificaciones según su estado. Aquí tenemos, por ejemplo, la disolución sólida, que son aleaciones de metales, donde yo les había mencionado el bronce, que es cobre con estaño. También tenemos el acero, el latón, y las amalgamas. ¿Ya? Amalgamas que hoy por hoy ya no se usan, ¿cierto? Debido al contenido de mercurio que estos tenían, que era potencialmente tóxica. Y tenemos disoluciones gaseosas, que son mezclas de gases, por ejemplo, el aire y el smog. ¿Ya? Ok. Y en el caso de las disoluciones líquidas, tenemos sólido en líquido, donde tenemos azúcar en agua, sal en agua. Tenemos ambos líquidos, el alcohol con agua, ¿cierto? ¿Ya? Todo lo que ustedes conozcan como bebidas alcohólicas pueden ser consideradas como disoluciones de líquidos con líquidos. Y tenemos entonces gas en líquido, donde tenemos el dióxido de carbono en agua en las bebidas gaseosas, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, cuando van al almacén y compran su bebida gaseosa, ¿cierto? En la botella ustedes no observan la diferencia entre el gas y el líquido. Sin embargo, cuando ustedes abren la botella, parte de ese gas se libera, ¿ya? Es porque bajo condiciones de presión y temperatura yo soy capaz de disolver un gas en agua. ¿Ok? Chicos, ¿hay dudas hasta acá? No, profe. Ok, sigamos entonces. ¿Cómo se preparan disoluciones? Lo que se hace normalmente es primero preparar la cantidad de soluto apropiada para un volumen deseado de disolución, ¿ya? Lo que se hace es disolver todo el soluto en poco disolvente. Luego lo que se hace es enrasar. Enrasar es diluir la mezcla con más solvente hasta que se llegue al volumen deseado de solución. Si nosotros vamos mirando acá el dibujo donde están estos matraces de aforo, lo que se hace entonces, haciendo cálculos previos, es masar, digamos, la cantidad de soluto deseado para preparar una solución de concentración conocida, ¿ya? Luego se toma entonces este soluto y se agrega disuelto en una mínima cantidad de disolvente, ¿ya? En el fondo lo que estamos haciendo para poder preparar una solución de concentración y volumen conocido es disolver el soluto en un volumen mínimo tal que la solución sea, vamos a decir entre comillas, concentrada o saturada, ¿ya? La idea es disolver todo lo que nosotros masamos inicialmente para poder hacer la solución de la concentración que nosotros deseemos. Y finalmente, entonces, hacemos entonces el enrasar, ¿ya? Y el enrasar es
tomar esta solución que ya tenemos previamente preparada como concentrada, entre comillas, y llevarla hasta su volumen total. Normalmente los matraces de aforo traen una línea ahí, ¿cierto? Que indica el volumen que está indicado en la botella. En este caso el matraz corresponde a un matraz de 1 litro, ¿ya? Si yo llevo el volumen de disolvente hasta la raya, ¿cierto? Entonces el volumen que tengo ahí es exactamente 1 litro. Y homogenizar, la parte de homogenizar, digamos, basta con tapar el envase, agitarlo suavemente para que el soluto esté bien repartido o bien disuelto en esta disolución resultante. ¿Ok? Luego, cuando hablamos de concentración, la concentración de una solución se expresa en la cantidad de soluto que hay presente en una cantidad dada de solución, ¿ya? Existen dos tipos de unidades por las cuales uno puede expresar las concentraciones de solución, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. En términos de concentrado y diluido, son meramente expresiones relativas, y eso es cierto porque yo puedo hablar, por ejemplo, de una solución 0,5 molar de cualquier cosa respecto de una 1 molar, y obviamente la 1 molar va a ser concentrada respecto de la 0,5 que es diluida, pero si yo comparo esta misma 0,5 con una 0,05, la de 0,05 es más diluida que la de 0,5, que es concentrada, ¿cierto? Por tanto, hablar de concentrado y diluido son, como dice ahí, expresiones relativas, donde ninguna de las dos nos da una indicación de la cantidad exacta del soluto presente. Por lo tanto, se necesitan más métodos cuantitativos exactos presentes para que expresen la concentración. Y entonces ahí entendemos que la concentración se puede expresar en términos de poder entender cuántos gramos, por ejemplo, de un soluto cualquiera es disuelto en una cantidad definida de disolvente, ¿ya? Y respecto a eso, y creo que vamos a quedar hasta acá el día de hoy, podemos hablar de las unidades físicas o porcentuales, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hablar de porcentajes masa, podemos decir cuánto por ciento está disuelto un soluto en un disolvente, ¿ya? Y esto puede ser en términos de masa e incluso en términos de volumen, y eso va a depender de la naturaleza del soluto. Normalmente, lo que se hace en los porcentajes en masa es la masa del soluto, cualquiera sea esta, disuelta en 100 gramos de disolución, ¿ya? Y se expresa entonces como la fórmula que ustedes tienen abajo. El porcentaje masa-masa corresponde entonces a la masa del soluto dividido por la masa de la disolución por el 100%. Recuerden que al principio yo les había dicho que recordaran que el soluto, vamos a tratar de escribirlo acá, soluto más solvente o disolvente va a ser igual a una disolución. ¿Ya? A una disolución. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque yo puedo decir A más B puede ser igual a la disolución. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hice esto? Porque yo puedo expresar esto así. A dividido por A más B, ¿cierto? Por el 100%. ¿Por qué lo pongo de esta forma? Porque resulta que pueden haber ejercicios donde ustedes tienen que calcular cuánto es la masa del solvente o cuánto es la masa de la disolución, o sea, del soluto, teniendo la masa de la disolución y sabiendo obviamente el porcentaje masa-masa que este sistema tiene. ¿De acuerdo? Asimismo, existen los porcentajes en volumen, ¿ya? Donde por definición, un porcentaje en volumen corresponde al volumen del soluto que se encuentra en 100 ml de una disolución, y este entonces se puede calcular, como la fórmula que aparece en el recuadro en Calypso. ¿Ok? El volumen del soluto partido por el volumen de la disolución por el 100%. Y también podemos hablar de porcentaje masa-volumen, donde este corresponde a la masa del soluto que se encuentra en 100 ml de disolución,
Y la masa, o sea, el porcentaje masa-volumen de una disolución cualquiera se puede determinar como aparece en la fórmula que está descrita en el rectángulo calipso. ¿Ya? La masa de soluto dividido por el volumen de disolución por el 100%. ¿De acuerdo? Chicos, ¿hay dudas hasta acá? ¿No, profe? Perfecto. Si